incomodidad que el público sentía por ver obra que no se amoldaba a su cultura previa. Pero ahora vivimos todos casi en una cultura que está todo el tiempo transformada. Claro. Eso ya no existe como un punto de partida. El hecho es que en realidad es una cultura que, como puede partir de muchas direcciones, a veces habla desde el conocimiento que uno tiene de la cultura popular, a veces habla desde un silencio que no apela a ningún conocimiento, a veces habla con una gran cantidad de información y una gran autoridad intelectual derivada de procesos de investigación muy parecidos al de las humanidades, a veces habla desde la materialidad de una cosa, un documento, a veces, y eso es muy frecuente, retoma el modo en que el cine era una práctica experimental y se expresa en medios fotográficos y de video. Ese no es un argumento que precede la obra. Nosotros creamos condiciones para ver las obras como los artistas las producen, y si esto implica algo que tiene fuego, pues tendrá fuego. Si esto implica la coordinación de una serie de documentos e imágenes, también lo plantearemos. Yo creo que lo que realmente cambia las relaciones entre arte y la gente hoy es que el público no va a buscar confirmar lo que sabe, sino que efectivamente viene al museo para encontrarse algo que no había podido prever. Y esa apertura, ese deseo, es lo que hace que miles de personas vayan hoy a los museos. Lo mismo que a las cinetecas, por ejemplo. Hay una situación donde yo diría que hay un renacimiento de los públicos. Los números simplemente lo dicen así. Las masas con las que se encuentran en esos lugares lo atestiguan. Claro, cada forma de arte en su tiempo fue contemporánea, ¿no? Y aquí nosotros lo que vemos desde el siglo XXI, y tal y como se enseña, pues va por las etapas que siguen los grandes movimientos históricos de la humanidad. Y encontramos cunas, como puede ser el estilo griego, que después predominó occidental, en el mundo occidental, y algo de oriental. Y luego nos enseñan que viene la etapa medieval, donde el arte se vuelve un poco rígido. Luego viene la parte clásica, luego viene el barroco, y en fin, en esa evolución tiene que ver el arte contemporáneo como la última pincelada, digamos, histórica. Sí, no. Aunque parece una obviedad que cada época tiene un arte aparejado con ella, no es cierto que una época histórica necesariamente conciba al arte que está ocurriendo en su momento como el arte de su momento. Y algo que pasó en la etapa de lo que llamamos arte moderno, grosso modo en los siglos XIX y XX, es que había incertidumbre acerca de qué era el que el arte fuera de la época. Los artistas no se sentían comprendidos en una gran mayoría, y con frecuencia entonces pensaban que su obra anunciaba lo que iba a ser el arte del futuro. Y del mismo modo los públicos no encontraban una verdadera satisfacción en el arte de su momento, y esta es la etapa en donde se inventó precisamente la historia del arte. Entonces frecuentemente se localizaban en gusto en el pasado y no en el presente. Claro. De modo que a veces hablar de arte contemporáneo no resulta tan vacío, porque lo que está ocurriendo hoy es que el público de esta época entiende el arte de su época como el arte que le corresponde. Y eso es algo que, si piensas en un horizonte histórico de 20, 30 años atrás, no estaba ocurriendo. Pero por otro lado, también hay un hecho que a nosotros nos debería importar en la medida de que pertenecemos a esta geografía. Es que la mayor parte del arte moderno solía narrarse como si estuviera ocurriendo en las capitales del capitalismo, en París, en Nueva York, en Londres. Hoy tenemos un arte descentrado, que proviene de cualquier lugar del mundo, y hay artistas que han nacido en América Latina que son parte de la dieta de los museos del norte de Europa, igual que del norte de África. El hecho de que todas las geografías sean
contemporáneas, que no veamos una geografía como más atrasada que otra. Es también parte de esta idea de que de la insistencia por la que nosotros hablamos de un arte contemporáneo. Quizá algún día la gente piense en el arte contemporáneo, como ocurre con el arte moderno, como un arte del pasado, pero es algo que no podemos determinar. Claro. Te agradezco mucho, Cuauhtémoc. Invítame entonces a ver No, el museo, ¿eh? por favor, vengan. Muchas gracias, Hasta Cuauhtémoc. luego, gracias. Bien dicen que en gusto se rompen géneros, y el valor o la virtud de una obra de arte depende en muy buena medida de cómo uno la percibe, cómo la comprende y cómo la internaliza. Lo que es innegable es que el arte contemporáneo, o al menos el arte contemporáneo hecho conforme a los buenos cánones, nos empuja a tener una expectativa de sorpresa y asombro. Nos provoca un dolor o una contrición, o incluso nos provoca, al presentarnos, el absurdo del mundo. Sea como sea, lo más importante es que el arte contemporáneo mantiene la esencia del cuestionamiento. De cuestionar no solo de aquello que nos rodea en la vida cotidiana, sino incluso de nuestro lugar y nuestra realidad en este nuevo México.